Los últimos 3 millones de años son definitivos para la evolución del paso de los primates o grandes monos como el orangután, el chimpancé, el gorila, a los homínidos y por lo tanto al Homo sapiens. Diversos descubrimientos de fósiles, tanto en África, Asia y Europa, demuestran la evolución desde el Australopithecus pasando por el Homo habilis al Faber o Erectus y recientemente al Sapiens. Uno de los primeros hombres europeos fue el neandertal, quien desapareció sin que todavía se haya establecido sus causas. Algunas de las características, vegetariano y de gran estatura, pero parece que no resistió al frío de los grandes glaciales y al medio. En los últimos 50.000 años aparece el hombre de Cromañón, u hombre europeo moderno, del cual descendemos todos los humanos actuales. Los 3 cerebros. El cerebro humano está formado por varias zonas que evolucionaron en distintas épocas. La zona más primitiva y a la vez la más oculta del cerebro pertenece a los reptiles. Cerebro reptil. Tiene 3 compartimentos, uno frontal para el olfato, otro medio para la visión y otro posterior para el equilibrio y la coordinación. Los 3 compartimentos propios de los reptiles crecieron a partir del tronco cerebral, como un conjunto de neuronas situadas al extremo superior de la espina dorsal. Esta disposición fue heredada del sencillo cerebro de los peces, y su función es instintiva, de supervivencia, pelea o huye. Esto ocurría hace aproximadamente 400 millones de años. Cuando los mamíferos evolucionaron, desarrollaron una nueva serie de instintos relacionados con los de los reptiles en lo referente al sexo y la procreación. El más importante de todos ellos era el del cuidado materno de las crías, ya que los pequeños llegan al mundo en un estado indefenso y vulnerable, y con dificultades para asegurar su descendencia. Los nuevos instintos de los mamíferos no reemplazan a los instintos de los reptiles, sino que los aumentan. Los antiguos programas del cerebro del reptil, la búsqueda de comida, la persecución de la pareja y la huida ante el predador, eran aún esenciales para la supervivencia. La carga y la responsabilidad ahora es mayor y más amplia. El cerebro de los mamíferos cambia en relación con su forma de vida en los últimos 100 millones de años. El cerebro visual disminuyó y el olfativo aumentó. 2 bulbosas hinchazones crecieron en el cerebro olfativo, una a cada lado repleta de circuitos y conexiones que se convertirán en 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y se amplía de la función olfativa a la visual. Un sentido de la visión más desarrollado exige demandas adicionales a la capacidad de memoria del cerebro del mamífero. La superficie de los hemisferios cerebrales fue creciendo y adquiriendo la arrugada apariencia característica del animal inteligente, recubriendo las partes anteriores, lo que se conoce con el nombre de córtex o corteza cerebral, propia del mono y antropoide, y en el último millón de años da origen a la aparición del Homo sapiens. Los 3 cerebros siguen funcionando en el ser humano, y los experimentos recientes indican que los sentimientos paternos, fuente de algunas de las más excelentes emociones humanas, siguen brotando aún de las primitivas zonas programadas desde los reptiles, los mamíferos y el hombre. Los experimentos de los cuales se habla provienen de 3 fuentes: extirpaciones de partes del cerebro que se realizan en animales de laboratorio, lesiones sufridas en los humanos a consecuencia de las guerras o accidentes, y por intervenciones neurológicas o neuropsicológicas por intermedio de electroencefalogramas, tomografías computarizadas, flujo regional sanguíneo, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear. La corteza cerebral o cerebro nuevo tiene como función la racionalidad. Domina al cerebro viejo. Sus instrucciones pueden controlar los más fuertes instintos y trabaja en coordinación o dominando sobre ellos, de acuerdo con sus funciones superiores producto del aprendizaje y disciplina. Estas funciones, entre otras, son el raciocinio con todas sus operaciones, análisis, síntesis, argumentación, relación, etc.
la fuerza de voluntad o elecciones promovidas por las motivaciones e intereses yoicos o afiliativos. La corteza cerebral recubre el tronco cerebral y constituye el 90% de la masa encefálica. Es la sede de la memoria, el aprendizaje y el pensamiento abstracto. La parte frontal tiene la función de las emociones e impulsos emotivos. El hemisferio izquierdo se encarga de la lógica y sus operaciones, lo mismo que del lenguaje y la matemática. El hemisferio derecho maneja la voluntad y dirige los movimientos, lo ilógico, la creatividad que funciona por la fluidez y la elasticidad. La parte occipital del cerebro se encarga de la visión. Una parte del viejo cerebro es el tálamo, que actúa como centro de recepción de los mensajes provenientes de todos los sentidos, menos del olfato, enviando señales a los centros superiores en la corteza cerebral. Los mensajes de la nariz pasan directamente a la corteza cerebral, función que tenemos los humanos desde los primeros días de los mamíferos, cuando los hemisferios cerebrales empezaron a evolucionar del cerebro reptil olfato. El hipotálamo se encuentra debajo del tálamo. Estimula y prepara al cerebro para las acciones agrupadas a un determinado estado emocional. En momentos de esfuerzo, el hipotálamo envía mensajes al corazón para que acelere el pulso o al estómago para que suspenda la digestión y deje libre la sangre para que acuda a los músculos a prestar otra función. La amígdala es parte del cerebro límbico. Con el tálamo y el hipotálamo se conecta con la corteza cerebral y es la glándula responsable de todos los impulsos emocionales, la memoria emocional. Sus respuestas emocionales son de corto plazo, impulsos y respuestas automáticas, inmediatas, y de largo plazo o conscientes si logran conectarse con la corteza cerebral. Por un proceso de aprendizaje, la amígdala controla los impulsos y emociones impulsivas. Ejercicios de control, contar hasta 10, respirar profundo, pensarlo 2 veces, ser consciente. El niño poco a poco aprende a controlar sus impulsos. El control de las emociones se realiza con la atención concentrada y las motivaciones para hacer funcionar bien los neurotransmisores. La amígdala irriga y conecta todas las partes del cerebro con la corteza cerebral y tiene que activarse con emociones y motivaciones para que haya aprendizaje consciente y pueda grabar en el cerebro la información como en un disco duro. Los docentes, padres de familia y adultos deben saber esto para que el aprendizaje en el niño sea eficaz y con una memoria a largo plazo. La motivación funciona por la curiosidad del niño, que es natural, pero pronto la pierde si no es estimulada. Por la combinación de las motivaciones yoicas y afiliativas, ya que el niño necesita de la afirmación y valoración del yo, tanto intrínsecas como extrínsecas, lo mismo que del reconocimiento del otro. El cerebelo es un pequeño cerebro que coordina los músculos del cuerpo en las maniobras complejas como bailar, correr, brincar, conducir un automóvil, que implica la acción conjunta de miles de músculos. Cuando se está aprendiendo una complicada secuencia de movimientos de operaciones mentales, la corteza cerebral tiene que hacer un complejo aprendizaje paso por paso. Una vez aprendida la secuencia, las instrucciones para que el cuerpo las ejecute quedan almacenadas en el cerebelo. Allí reside la memoria a largo plazo, con información permanente, disponible para el futuro uso sin tener que pensar consciente y constantemente en ellas, según el trabajo o oficio que realice la persona. De todas las partes del cerebro, el cerebelo es la más cercana a un ordenador o computador. Los seres humanos, especialmente los niños, sufren disfunciones, úlceras o cánceres en su cerebro a causa de la mala formación, mala educación, enseñanza y aprendizaje que adquieren en sus primeros años, debido a que ellos aprenden de los adultos y estos no saben qué enseñar y cómo hacerlo. Estas disfunciones duran toda la vida y muchas veces no se pueden manejar y tratar, formando personas traumáticas con disfunciones, falta de personalidad, conflictivas. El aprendizaje del niño es tanto consciente o inconsciente por parte del adulto. Solo más tarde se preguntan: ¿qué he hecho de mi hijo? ¿Por qué es así? Debemos hacer lo que hace el médico con el paciente enfermo. Para tratarlo conoce todo el funcionamiento del cuerpo, diagnostica, receta y hoy en día se tiene medicina preventiva.